Estamos en el estudio del Antiguo Testamento, en el capítulo 7, en el que vamos a estar hablando acerca de los libros posexílicos, Esdras, Nehemías y Esther. En esta ocasión voy a estar resumiendo la lección 7.2, Nehemías, la reconstrucción de la muralla. Comenzamos con una breve introducción acerca de Nehemías. Después de ahí pasaremos al bosquejo. Y utilizaremos las divisiones principales del bosquejo como los puntos de esta lección. La primera de ellas pues es la misión de Nehemías, en donde se cubre Nehemías capítulos 1 hasta el capítulo 6. Después de ahí pasamos a la influencia de Esdras, se cubre ahí Nehemías capítulos 7 al 10 y cerramos esta lección con programas y políticas, donde se cubrirá Nehemías capítulos 11 hasta el capítulo 13. Vamos a comenzar entonces con esta introducción a Nehemías, la reconstrucción de la muralla. Y ya hablamos la lección anterior que aunque la paternidad literaria del libro de Nehemías y el de Esdras pues es en gran parte desconocida, muchos han considerado que vienen a ser la obra de un solo autor o recopilador. Esdras y Nehemías vivieron y también ministraron al mismo tiempo que los profetas Ageo, Zacarías y Miqueas. Entonces estaba Nehemías, estaba Esdras, y al mismo tiempo encontrábamos en ese periodo de tiempo a los profetas Ageo, Zacarías y Miqueas, y por esa razón pues algunos eruditos estudian estos libros como un conjunto, algo que también habíamos establecido ya en la lección pasada. Y Esdras y Nehemías, una vez más, pues estuvieron contemporáneos, estuvieron en el mismo periodo de tiempo, aunque ellos vinieron de trasfondos diferentes. Ya habíamos estudiado en la lección pasada que Esdras era un escriba y sacerdote, y Nehemías, él estaba envuelto en el gobierno. Recordaremos que él era el copero del rey, era confidente del rey de Persia, Artajerjes, y más tarde se vino a convertir el gobernador en Israel. Establecimos la lección pasada que Esdras se concentra en la reconstrucción del templo, y aquí vamos a ver en esta lección, a través de los escritos de Nehemías, dan énfasis más a la reconstrucción de las murallas que rodeaban Jerusalén. Esdras llevó al segundo grupo de judíos de regreso a Jerusalén, y Nehemías, que vamos a estar estudiando, llevó al tercer y final grupo a Jerusalén. ¿Qué podemos ver con el bosquejo? El bosquejo de Nehemías pues está dividido en cuatro partes, o se puede dividir en cuatro partes. La primera es Nehemías enviado por el rey Artajerjes. Eso lo vemos desde el capítulo 1, versículo 1 hasta capítulo 2, versículo 8. Después de ahí vemos la misión de Nehemías en Jerusalén. Eso es desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6. La tercera división del bosquejo, Esdras trae cambio. Y después de ahí el programa y las políticas de Nehemías. Bueno, la misión de Nehemías, que se basa en los capítulos 1 al 6, nos damos cuenta ahí que una vez que llegaron a Jerusalén, Nehemías empezó a dirigir a la nación como gobernador, y él gobernó la nación por 12 años. Él fue un ejemplo para el pueblo. Él trabajó junto con el pueblo en la reconstrucción del muro, y él básicamente fue un sirviente. No llegó como un supervisor que solamente daba órdenes, sino que también estuvo activo trabajando en la reconstrucción del muro. Él tenía varias habilidades administrativas, o una gran habilidad administrativa. Una de las cosas que él hizo fue delegar tareas a varios individuos, y debido a sus habilidades administrativas y también debido al amor que él le tenía al pueblo, pues los judíos llevaban a cabo esas tareas y lo hacían con mucha diligencia y con la correcta motivación. Sus enemigos empezaron a mofarse, empezaron a reírse de ellos energéticamente, pero el pueblo, bajo la dirección de Nehemías, no se descorazonó, no se desalientaban. Ellos seguían trabajando y trabajaron hasta que el muro ya iba a media altura. Así lo dice el capítulo 4, versículo 6. Y entonces los enemigos, que estaban encabezados por Gesem, por Tobías y Sanbalat, dejaron entonces de reírse y ya empezaron a planear un ataque en contra de ellos. Bueno, ante las amenazas de esos ataques, el pueblo estaba orando fervientemente, pidiéndole a Dios que los protegiera, pero también continuaron trabajando. Tanto Nehemías junto con los judíos trabajaban desde el alba hasta el anochecer, desde el amanecer hasta el anochecer, y aproximadamente leemos que la mitad del pueblo trabajaba en el muro y la otra mitad estaba en guardia con sus escudos, con sus lanzas, con sus arcos, y algunos trabajaban con una mano en la obra y en la otra tenían la espada. Así lo leemos en el capítulo 4, 13 al 18. Y trabajaban todo el día
y gracias a eso pues terminaron el muro en solo 52 días, así lo leemos en el capítulo 6:15. Sus enemigos entonces pues fueron avergonzados y los judíos se ganaron el respeto de las otras naciones. Otra cosa más que aprendemos aquí que nos habla del buen gobernante que fue Nehemías. Él se enteró de que el pueblo de Jerusalén estaba teniendo dificultades en alimentar a sus familias y también dificultades en pagar los impuestos. Nehemías convocó a una reunión pública para traer una corrección a los líderes religiosos porque ellos estaban cobrando altas tasas de interés en los préstamos. Los líderes se arrepintieron y hicieron la promesa de devolver el dinero de interés y no cobrar intereses en el futuro. El propio Nehemías, él se negó a tomar dinero del fondo del impuesto para alimento durante sus 12 años de servicio y no adquirió ninguna tierra para sí mismo. Eso lo encontramos en el capítulo 5, versículos 14 al 18. Y para ir cerrando este punto, yo creo que Nehemías nos deja el mejor de los ejemplos de fidelidad y también de una relación íntima con Dios. Algo que vemos a lo largo del relato de Nehemías, a menudo lo encontramos haciendo una pausa para orar, para ponerse en comunión con Dios. En nuestros días, y esto es algo bien cierto, ya es como una aplicación que recibimos de esta parte de la lección. En nuestros días hay algunos que quieren minimizar la obra que Dios nos ha llamado a hacer y se enfocan solamente en la oración. Y hay otros que minimizan la importancia de la oración y se enfocan exclusivamente en la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Pero Nehemías, de ahí recibimos una de las mejores enseñanzas. Ambas actividades van a ser igualmente importantes, tanto el trabajar en la obra a la que Dios nos ha llamado, pero también el pasar tiempo en la oración, en la comunión con Dios. Y pues ahí cerramos este punto de la misión de Nehemías. Vamos a hablar ahora de la influencia de Esdras, que tiene como base Nehemías capítulos 7 hasta el 10. Ya después del capítulo 7 pues vemos que la muralla fue reconstruida y Nehemías estableció un sistema de guardia para la ciudad entera, y él pidió que los judíos de Judá o ahí en Judá se registraran. El plan de él era pedir a algunos que se trasladaran a las áreas desocupadas dentro de la muralla para proteger o para hacer guardia. Otra cosa que hizo Nehemías junto con Esdras, pues restauraron el ministerio del templo, involucrando a los sacerdotes, involucrando a los levitas. Y dice la escritura, en el mes séptimo Nehemías suspendió también su proyecto de inscripción de la guardia para que el pueblo pudiera observar las fiestas de trompetas y también la fiesta de los tabernáculos, así como el día de expiación. Como parte de las celebraciones, Esdras dirigió a las personas en la lectura y en la interpretación de la ley. Esdras, Nehemías y los sacerdotes enseñaron al pueblo por muchos días, y en el día de expiación los judíos ayunaron y confesaron sus pecados. Algo que leemos que sucedió en la fiesta de trompetas, pues el pueblo se reunió ahí en la plaza de la Puerta de las Aguas, y Esdras, parado en una plataforma alta, comenzó a leer el Pentateuco de Moisés. De vez en cuando se detenía y les permitía a los levitas explicar o interpretar lo que se acababa de leer. El pueblo estaba de pie para escuchar, y ellos levantaban sus manos y gritaban amén, amén, y se arrodillaban en adoración. La palabra trajo convicción de pecado a sus corazones y ellos lloraron. Y vemos que Esdras, Nehemías y los líderes reconocieron la mano de Dios en este evento. Y vemos también que convocaron a una celebración debido a que el pueblo había oído y había entendido la escritura. Y así pues llegamos, esa fue el punto de la influencia de Esdras. Ahora vamos a hablar de los programas y las políticas en base de Nehemías 11 a 13. Esta es la última etapa en el libro de Nehemías. Y vemos pues que ya la muralla estaba asegurada y el pueblo echó suertes para ver quiénes serían los que iban a morar ahí en la ciudad de Jerusalén, y el 10% de los judíos se terminaron mudando para Jerusalén. Eso lo vemos en Nehemías 11, 1 y 2. Nehemías dedicó la muralla y vemos que la provincia entera de Judá asistió a esa dedicación, y Esdras y así como Nehemías encabezaron a un grupo de líderes y de miembros del coro alrededor de la parte superior de la nueva muralla, y los dos grupos se encontraron en el templo donde el pueblo cantó y también dieron alabanzas a Dios. Alrededor del año 433 o 432 antes de Cristo, aprendemos que Nehemías se regresa a Persia. Persia está en donde está Irán hoy en día, pero Nehemías se regresó a Persia
para continuar su servicio para el rey Artajerjes. Esto lo aprendemos del capítulo 13, versículo 6. Vemos que regresó a Persia y después de Persia regresó una vez más para Jerusalén, y cuando regresó a Jerusalén descubrió que ya los vecinos extranjeros ya habían influido una vez más. El problema que siempre se había mirado, los extranjeros habían influido para que los judíos rechazaran a Dios. Entonces lo que hizo Nehemías es que él obligó a los extranjeros a salir. Él tuvo que limpiar otra vez el templo, restauró el uso del templo, y el culto del día de reposo también lo restauró, así como otras prácticas religiosas. Él recordó a los líderes que el pecado los había llevado al exilio. Ese fue el motivo por el que estuvieron en el cautiverio, y tomó algunas decisiones difíciles para restaurar la rectitud en la tierra también. Al final de este libro de Nehemías encontramos una oración muy recurrente. Dice: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías 13:31. Y este fue el resumen de la lección 7.2. Estuvimos hablando de Nehemías, la reconstrucción de la muralla, estuvimos viendo el bosquejo, estuvimos hablando de la misión de Nehemías, la influencia de Esdras, y por último los programas y las políticas. Espero les haya ayudado. Dios les bendiga.